¿cierto? Requería que nos contaras si usaste otros recursos, buscaste otras maneras de enfrentarte a tus situaciones, a tus preguntas. Claro, claro que sí. Yo creo que los seres humanos siempre estamos buscando pues como el equilibrio, ¿cierto? No es, en todas las áreas de la vida. Y yo busqué paralelamente desde lo espiritual y desde otras cosas que la sociedad a veces nos vende, ¿cierto? Pero definitivamente en los procesos emocionales, el más recomendado es, o bueno, el que me funcionó a mí es la psicoterapia. Ok, muy bien. Bueno, a mí siempre me gusta en este espacio, Diana, contar qué es lo que no es tan chévere de ir a terapia. Yo se lo digo pues todo el tiempo a mis consultantes que no va a ser divertido el proceso y me gustaría que tú nos contaras qué es lo que no te pareció tan divertido de esta elección que hiciste. Bueno, yo comencé terapia con varios terapeutas en diferentes ocasiones y en diferentes momentos de mi vida, ¿cierto? Y cada que aparecía algo con lo que yo no quería enfrentarme, alguna situación con la que yo sentía que no estaba cómoda, siempre renunciaba a la terapia, ¿cierto? Ujú. Entonces llega como un tercer intento de terapia donde conscientemente decidí que cuando llegaran esos momentos me iba a obligar, pues me iba a obligar a permanecer en el proceso, ¿cierto? Entonces, ¿qué no hay chévere? ¿Qué no, qué son estas cosas que no son tan chéveres? Que a veces ve cosas que no quieres o te ponen de frente situaciones en las que no quieres decidir, simplemente que ese lugar donde estás te está generando un bienestar, así no sea el mejor, así no sea lo más sano, pero te está generando un bienestar. Y cuando en terapia te enfrentas a eso, a tomar una decisión de quedarte ahí en ese lugar o moverte del lugar, eso te genera un malestar. Entonces estos malestares eran los que no me gustan, los que no son tan chéveres, ¿cierto? Cuando me enfrenta a tomar una decisión, cuando me muestra algo que sé que está, pero que no lo quiero trabajar, esto me parecía muy, muy, muy maluco. Cuando me enfrentaba con cosas que no quería escuchar, quería salir corriendo y matar al terapeuta. Mm. Me encanta eso que dices, porque bueno, nosotros técnicamente lo llamamos como la resistencia que se genera, por supuesto, en todos a la hora de encontrarnos con cosas que no nos son tan agradables y pues que por supuesto por eso buscamos ayuda también, ¿cierto? Em, y que algunos pues sucumben, digamos, a ese momento y prefieren evitarlo y postergar. Hay muchas formas pues como de enfrentarse a esas resistencias y también la invitación que nosotros desde el espacio terapéutico hacemos es al contrario, permitir que eso nos ayude a materializar mejor el proceso, a hacer con eso que no queremos hacer. Y bueno, entiendo entonces que esa fue tu decisión, aunque no te pareciera tan divertido. Y me parece también importante aclarar, pues como para las personas que estén escuchando esto que nos cuentas, que no es el terapeuta el que te obliga, digamos, a hacer algo con eso. El terapeuta te acompaña, tú te das cuenta y decides. Tanto moverte como quedarte hacen parte de decidir y, y bueno. Y no siempre es cuando se cree, pues como que a veces también nos obligamos un montón a movernos de ciertos lugares y a veces no es el momento. Incluso hacer terapia no siempre es cuando alguien le dice a uno, vea, usted debería ir. Siempre es como que, o lo digo yo por lo menos, que hay un momento para eso. Me gustaría que nos contaras
¿Cómo encontraste tú como ahora sí, pues este es mi momento, yo he buscado allí, he buscado allá, he encontrado cosas, he buscado incluso en otros procesos terapéuticos, pero ahora sí me siento lista para hacer terapia? ¿Cómo fue eso para ti? Eso fue una cosa hasta lo más de bonita, ¿cierto? Ese era mi tercer intento, los dos anteriores, claro, lo hacía desde la necesidad de la profesión me exige un proceso, ¿cierto? Y claro, diario me entraba o ingresaba al proceso desde ahí, desde la obligación o desde es lo que necesito. Pero llega un momento como de mi vida en que yo digo, venga, no es una necesidad, no es una obligación. Incluso, incluso yo entré a terapia cuando estaba en el mejor momento de mi vida. Tenía todas las áreas súper tranquilas, o sea, tenía una buena pareja, tenía buen trabajo, buenos amigos, o sea, no tenía nada como movilizado en ese momento. Y en ese momento es que decido, venga, hay cosas que yo sé que están ahí y que debo trabajar, ¿cierto? Y que no es una asesoría psicológica y que no es una o dos, dos secciones donde puedas resolver algo, porque no tengo que resolver nada. Y entonces así llegué a terapia. Llegué como, mire, yo tengo una historia y quiero comenzar a trabajar. Y fue muy, muy, muy particular porque fue un proceso súper bonito, fue un proceso de varios años, un proceso que todavía continúa porque cuando siento que hay cosas que faltan, como yo digo, una tuerquita que se afloja, otra que aparece, pues hay necesidad de ir a terapia, trabajarla y ponerla en la mesa y ver qué hago con ella, ¿cierto? Como en ese momento decidí hacerlo. Bueno, Diana, hay un asunto que me gusta también tocar en este espacio y es lo que ocurre con el entorno, con las otras personas que te rodean, que empiezan a opinar también sobre lo que está pasando o que esperan algo particular al saber que tú estás en terapia. ¿Nos podrías contar un poco cómo fue esa experiencia para ti? Bueno, en mi caso, pues yo creo que, yo no sé si el entorno esperaba algo, porque igual también fue un proceso que lo hice muy silencioso y que pocas personas sabían que estaba en el proceso terapéutico. Pero lo que sí generó ese proceso terapéutico es un cambio en mí que yo a veces ni siquiera lo noto, ¿cierto? Pero que las otras personas sí lo ven evidente en el comportamiento, en cómo asumo las situaciones. Comentarios puntuales como estos, ¿cierto? Eh, pasa X situación puntual frente a la muerte, frente a cualquier situación que antes me generaba una inestabilidad emocional, pues estados de ánimo muy bajos o encerrarme por meses, ¿cierto? Y que ahora los vivo y los asumo de otra manera, ¿cierto? Y que es fruto de ese proceso terapéutico, ¿cierto? Entonces, que al entorno entrar a preguntar, vení, este cambio, ¿por qué se dio? Sí, por todo un proceso terapéutico que vengo viviendo. Ujú. ¿Quién tuvo que cambiar? ¿Tú, tu pareja, tu familia, tus jefes? Eso, ¿cómo fue que lograste como esa cosa que a veces parece como tan mágica? Sí, pues yo no sabría si decirle como cambio. Obviamente desde el exterior se ve como un cambio, ¿cierto? Mm, Y que es mío, ¿cierto? Y que yo fui la que cambié. Pero yo creo que es como una transformación más que un cambio como así, ¿cierto? Porque no es una cosa mágica, o sea, el comportamiento que yo tengo hoy frente a una u otra situación no se dio de una manera mágica, no. Se fue dando paulatinamente, ¿cierto? Y gradualmente durante todo el proceso, ¿cierto? No fue la misma respuesta cuando llevaba 2 meses de terapia, cuando llevaba un año o cuando llevo largo tiempo en terapia o que hoy tengo una conciencia distinta frente a ciertas cosas. Entonces, claro, de pronto el de afuera se ve mágico porque
venís con unas reacciones y actitudes muy marcadas y cuando de pronto hay un largo tiempo sin que te vean y te ven reaccionando o actuando de otra manera, como que sí, como que venga, aquí qué pasó, pero realmente no fue tan mágico, fue una cosa de un proceso gradual y que sigue siendo gradual en ciertas cosas. Gracias. Tengo una gran amiga que lo nombra de esta manera. Dice, yo sigo siendo la misma, pero distinta. Y es más o menos como lo que escucho en lo que mencionas. Diana, para ir finalizando esta conversación, tú hablas todo el tiempo de procesos, 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 me lo dices constantemente también, yo soy una amante de los procesos. Algunas personas piensan que hablar de un proceso significa que voy a estar muchos años en terapia y no necesariamente proceso significa que estoy acompañado. Cuéntanos un poco cómo ha sido para ti el proceso aún estando por fuera del espacio terapéutico. Ok, cuando yo hablo de procesos es todo lo que requiere un cambio, por así decirlo, en la vida, necesita de un tiempo, ¿cierto? Y de un tiempo no en tiempo temporal, ¿cierto? De meses, sino un tiempo de dedicación. Yo estuve un tiempo en terapia y ahora sigo por fuera de la terapia, solo con asesorías cuando lo requiero. Pero el haber salido de terapia no, no es el significado de que paró el proceso, sino que continúa, ¿cierto? Y continúa como con la autoobservación, ¿cierto? Con mirar esas cosas que a veces se te salen de la normalidad de la vida, por así decirlo, de normalidad, ¿cierto? O que te incomodan a algo, ¿cierto? Y que necesita continuamente una autoobservación para poder llevarlas como a un feliz término, por así decirlo. Ujú. Eso me hace pensar también en cuando hablas de la conciencia. Básicamente, entonces, diríamos que uno de los recursos más valiosos que tú te llevas es como ser consciente de ti misma, de cosas que haces y con eso entonces ir como buscando recursos. ¿Qué otros recursos, aparte de la autoconciencia o la autoobservación, consideras tú que sacaste de tu proceso terapéutico? Bueno, cosas concretas, por ejemplo, como la escritura, ¿cierto? Cuando lo requiero, no es una cosa que ya hago todo el tiempo, no, cuando requiero como un tema de escritura para ver algo que necesito y que en la vida diaria y en la autoobservación no lo hago, entonces con el tema de la escritura, no sé, yo creo que esa es otra, ¿cierto? Pero hay una que va ligada como a la autoobservación, que no te podría decir cuál es el nombre, y es la apertura todo el tiempo a continuar el proceso, ¿cierto? Es esa apertura de tener la conciencia, por así decirlo, es que no sabría decirte cómo, de estar abierta de que todo lo que pase en tu vida haga parte de ese proceso, ¿cierto? Ujú, Cualquier cosa de la vida cotidiana ujú, haga parte de ese proceso, ujú. integrarlo como a ese proceso. Ok, muy bien. Bueno, Diana, muchísimas gracias por contarnos un poco de tu intimidad, un pedacito de tu vida en este espacio, compartirnos esta experiencia que básicamente mm, tiene el objetivo de contarle a otros, porque para ti en particular la terapia fue una herramienta valiosa a la hora de enfrentarte a cosas de la vida. Claro, y después de terminar terapia, yo creo que terminé más convencida de estos procesos, ¿cierto? Y más que por mi rol de ser psicóloga, por lo que viví en terapia, a todas las personas que conozco y que pues piden como una asesoría y eso, tomen su terapia en serio.
que no la hace el terapeuta, o sea, puede venir el mejor terapeuta del mundo, pero es con qué intenciones toman tu terapia, ¿cierto? Y en ese momento en que yo tomé la decisión de, de comenzar terapia, lo hice de una manera consciente. Consciente de lo que eso iba a implicar, que había momentos no tan chéveres y momentos chéveres, pero, pero yo los invito a que se las tomen en serio. Es muy, muy, muy chévere el tema de conocerte. Que esto que nos comparte Diana en este instante sea de utilidad para todos, que traiga alguna reflexión para alguno de los que está escuchando. Les invito para que se suscriban al canal Luz Ángela Ramírez Nieto es psicóloga y a seguirme también a través de las redes sociales, Facebook e Instagram. Un buen día para todos. Chao, chao.